¿Cómo dominar el lenguaje de la manifestación? Te voy a hablar de eso en el video de hoy. Te voy a contar varias experiencias mías que han ido participando para yo comprender y dominar el lenguaje de la manifestación. Te voy a dar la clave fundamental al final del video, así que quédate hasta el final. Está muy interesante todo lo que vamos a conversar en este video de hoy. Antes, recuerda comentar aquí, me abro a recibir todo lo que este video tiene para mí. Recuerda que con este comentario tu corazón se abre a recibir lo que necesita y así tomas esta experiencia de ver mi video como una real posibilidad de que tu corazón active algún insight, algún aha moment que requiera. Así que te invito a que lo comentes. Quédate hasta el final, está muy interesante. Y por supuesto, si aún no te suscribes y eres una persona que le interesa el caminar en conciencia de la vida desde el corazón y tu crecimiento espiritual, este canal es para ti. Suscríbete, decláralo, es muy fácil pinchar suscribirse y luego la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que estamos publicando. Vamos por este video. Bienvenidos, corazones conscientes, ¿cómo están? Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Claudia Orellana Monsalve, creadora y fundadora de la Escuela de Sabiduría Caminar en Conciencia. Soy psicóloga de profesión, mentora espiritual con más de 20 años de experiencia guiando a cientos de personas en su proceso de crecimiento personal y espiritual. Aquí en este canal que fue creado para darte contenido, fue creado en un inicio para todos aquellos a los cuales yo estaba en atención privada. Quería darles la posibilidad de tener muchísimo más contenido de aprendizaje. Siempre me decían, ay Claudia, podrías hablar de eso, podrías hacer una charla, podrías hacer... Y YouTube fue la plataforma que elegí para realizar eso, para hablarte de todas aquellas cosas que son necesarias de saber para avanzar en tu crecimiento personal y espiritual. Y el crecimiento personal y espiritual tiene una gama variada de tópicos, temas, procesos, etcétera, pues involucra tu vida, involucra todo lo que tú estás transitando en la vida. Y la vida no solamente se trata de un tema, se trata de todo. Por lo tanto, aquí en este canal te vas a encontrar con muchísima información sobre el cómo comprender los distintos aspectos de tu ser, cuerpo, ego, alma, espíritu, y cómo todo esto se configura en esta maravillosa red que somos de diferentes temas, diferentes áreas en las que nos movemos. Hoy quiero hablarte específicamente de cómo dominar el lenguaje de la manifestación. ¿Y por qué te quiero hablar de esto en particular? Cuando empecé yo a ser asistida por los guías, empezaron a darme instrucción de luz, empezaron a conectar con todo lo que implicaba lo que yo estaba realizando en mi vida. Empezaron a enseñarme muchísimo respecto de la energía, me llevaron a espacios dimensionales para yo comprender diferentes espacios de lo sutil, de lo energético, etcétera. Y una de las cosas transversales que siempre conectamos fue el lenguaje. Y algo que yo siempre me preguntaba era, ay, ¿cómo se le habla a estos personajes que sentía tan elevados, que sentía que había que inspirar respeto, etcétera? Y para ellos, algo que fue súper interesante para mí de comprender fue que el lenguaje es fundamental, el cómo nosotros nos comunicamos, lo que estamos pensando. Y aquí hay algo que para mí fue gracioso de comprender. Cuando realmente lo comprendí, me reí muchísimo, pues el saber que tu lenguaje no es solamente lo que estás hablando, lo aprendí en la universidad. Aprendí en todo lo que implicaba la teoría de la comunicación no existe y todos los axiomas de comunicación que te enseñan en el pregrado de psicología se hicieron muy poderosos cuando realmente tuve la instrucción de luz con los guías y los maestros. ¿Y por qué? Porque uno de los axiomas de la comunicación es lo que te acabo de decir. No existe la no comunicación, no es posible no comunicar. Siempre estamos comunicando, siempre estamos a través del silencio comunicando silencio, a través de tus gestos comunicando gestos, y todo lo que es la teoría de la comunicación de Václavic te enseña el cómo
siempre estás en comunicación respecto de un espacio bastante literal, bastante más concreto respecto de lo que implica el comunicar en un momento dado con las relaciones o en un momento dado. Es como de cualquier situación de tu vida. Por ejemplo, ¿estás durmiendo? ¿Estás comunicando? Por supuesto que sí, estás comunicando que estás dormido. Por lo tanto, no existe la no comunicación. Y, sin embargo, comprender eso en el mundo literal puede ser súper interesante. Yo trabajé con este concepto en muchas empresas, en muchas organizaciones a las cuales también llegué en mis primeros años de trabajo. Estuve como 10, 15 años trabajando en todo lo que implicaba el área también laboral, porque cuando yo me titulo en plena crisis asiática. Déjame contarte esta historia espero no aburrirte. Sin embargo, yo me titulé en el año 96, por lo tanto, estamos en plena crisis, el trabajo había poco, entonces yo lo que hice con una compañera de universidad, generamos una empresa que se llamó Senda. De aquí un saludote grandote a mi amada amiga Georgina. Con ella creamos una empresa que se llamaba Senda y nos dimos cuenta que la manera de estar en el ámbito laboral en esa época de crisis era a través de generar una consultora. Por lo tanto, generamos esta consultora y empezamos a trabajar en instituciones, en empresas, en colegios. Hicimos muchísimo durante todo ese periodo. Y yo cuando me vine a Santiago seguí trabajando en el ámbito laboral. Trabajé, como te lo he contado muchas veces, hasta el año 2008. Así que estuve aproximadamente un poquito más de 11, 12 años en el ámbito laboral y después seguí trabajando unos cuantos años más con aquellas empresas con las cuales yo podía realmente revelar quién era en cuanto a toda esta visión energética, que era mi compromiso que hice cuando le sucedió el accidente a mi hija. ¿Qué te quiero contar con esto? Trabajé muchísimo con todo lo que implicaba la comunicación en empresas, la generación de nuevos líderes, trabajé con todo lo que implicaba siempre entrando en estos espacios de comprender un poquito más allá. Les llevé cristales de agua de Masaru Emoto para que comprendiéramos cómo el lenguaje no solo impactaba desde lo que implica este espacio que nosotros tenemos más conciencia desde lo literal. La comunicación impacta también en un plano energético y ese plano energético es fundamental para que nosotros también comprendamos lo que significa manifestar. Cuando yo comprendí esto, y ahí vuelvo a la línea que te estaba conversando al principio, cuando yo comprendí esto fue realmente cuando entré en la instrucción de luz con los guías y maestros, seres del plano sutil, que luego de la experiencia con mi hija Marisol, que se cayó a la piscina, si ya te lo conté, déjame contárselo a los que me están viendo por primera vez. Mi hija Marisol, el año 2007, se tiró a la piscina y quiso nadar sin sus alitas de entrenamiento y mi Nana, que es la muchacha que nos ayudaba en casa, la encuentra, la saca de la piscina, la trata de reanimar y cuando no lo logra, en todo lo que era el protocolo de reanimación, me grita y yo salgo a ver qué estaba sucediendo. Me la entrega para ella muerta, pues había intentado todo y yo realmente la vi muerta, azul, lacia, con la lengua afuera. Y en ese momento yo hice un compromiso, yo miré a mi hija y fue así como, wow, mi hija está muerta. Y en eso la veo aquí al lado mío y ella me dice, estoy aquí, mamá. Y veo como un hilo de luz se conecta con su cuerpo a la altura de su estómago, de su tercer centro. Y yo digo, todavía hay posibilidades. Miro hacia arriba y digo, si esto está sucediendo, porque yo soy la que tengo que hacer un aprendizaje y no lo estoy haciendo, me comprometo en este momento a hacerlo. Y bajaron seres de distintos colores, energía pura, que me mostraron delante mío una pantalla que me indicaba exactamente escena por escena qué es lo que tenía que hacer. Y yo simplemente seguí cada una de las instrucciones que recibí ahí, lo cual generó que mi hija reaccionara. Marisol reaccionó, Marisol pudo soltar el agua,
pudo volver a conectar con ello y yo seguí haciendo todo lo que me indicaban. La historia es mucho más larga, hay por ahí un video en donde te la cuento completa. Lo que quiero mostrarte es que en ese minuto yo hice un compromiso y hice un compromiso de hacer lo que vine a hacer a esta vida, y con estos guías, con estas energías sutiles que vienen de altas esferas y altas dimensiones, es con quien yo me he venido comunicando mucho más concretamente, mucho más intensamente desde que sucedió este incidente, este evento que fue muy importante y cambió todo en mi vida. Cuando ellos entran en esta configuración ya mucho más clara, porque antes me acompañaban maestros, escuchaba maestros y los veía, sin embargo no había como una instrucción de luz, era un contacto más bien de conversación, más bien de yo pregunto, ellos me responden, y pude comprender mucho del plano sutil gracias a esas conversaciones. Me invitaron a espacios dimensionales. Sin embargo, después de esta experiencia con Marisol, todo cambió y la instrucción de luz fue más intensa y fue honrando este compromiso que entró en mi corazón a fuego. El lenguaje empezó a ser clave y me empezaron a corregir mi lenguaje en todo momento, en todo momento. ¿Qué significa eso? Significa que obviamente guías y maestros de luz, quiero que tú lo imagines, escuchan tus pensamientos, escuchan las ideas, escuchan las intenciones, escuchan ese previo proceso en el que tú estás generando una intención o generando un pensamiento. Por lo tanto, imagínense lo que es recibir una instrucción de luz cuando tú, por ejemplo, una de las cosas que fueron súper insistentes es cuando cada vez que yo pensaba en uno de mis chakras, que yo al principio de los principios de mi vida le decía las luces, ellos empezaron rápidamente a generar el que yo cambiara mi lenguaje. Me pidieron no seguir hablando de chakras, me pidieron hablar de las luces. Y yo era un lenguaje tan básico y yo decía, pero ¿por qué las luces? Y luego llegamos a este lenguaje de centros de luz. El lenguaje está siendo escuchado por toda la energía, por todo lo que te asiste, por todo lo que está en el plano energético. Y el lenguaje no solamente es el lenguaje pensado y hablado. El lenguaje es todo lo que va a finalmente configurarse como una palabra en un pensamiento o como una intención que configura una imagen. El lenguaje no solamente es la palabra, el lenguaje es también toda la imagen que configura esa reacción que luego va a tener una palabra. Por lo tanto, quiero que te imagines, porque para mí fue un momento que fue bastante largo, fueron un par de años en que estuve en un entrenamiento súper cototo, como decimos aquí en Chile, o intenso con respecto a mirar y observar mi lenguaje. Y observar mi lenguaje de una manera muy presente. Los guías me mostraron cómo todo en tu interior va a accionarse como un lenguaje. Entonces tú me dirás, ¿cómo entonces dominamos el lenguaje para manifestar lo que realmente queremos? Es ahí donde hay algo que es muy poderoso y muy importante. El lenguaje no solamente son palabras y frases positivas, el lenguaje también es el contexto emocional y mental que te está haciendo generar un lenguaje. Y también tiene que ver con el contexto de todo lo que implica esa coherencia interna que se da hacia la acción. Porque tú puedes decir algo como, no estoy enojada. Y puedes claramente darte cuenta de la falta de coherencia que tiene mi reacción. Estoy diciendo que no estoy enojada con un rostro entero arrugado y con una acción y una potencia que muestra definitivamente algo que nada que ver con lo que estoy diciendo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos diciendo cosas
sin darnos cuenta de toda la configuración corporal que estamos utilizando, y no solamente corporal de gestos, sino que también con todo lo que implica toda tu parte emocional y mental, todos los pensamientos y las ideas que están ahí generando una emoción, generando una sensación. Ahí me parece súper lindo darte el ejemplo de Shakira. Todos conocemos a Shakira. Voy a honrar en este minuto Shakira. Nos gusta Shakira en nuestra familia. Si no te gusta Shakira, escucha igual su historia. Es muy, muy hermosa y poderosa porque Shakira es una personaje exitosísima, o sea, nadie puede negar que Shakira es una mujer exitosa. Y mira qué interesante, Shakira es una mujer exitosa y bastante coherente con todo lo que ella ha venido transitando. Y no le fue fácil, ella tuvo su propio entrenamiento con respecto a dominar el lenguaje de la manifestación. Aunque ella no le llame así, o probablemente sí, ella ha dominado el lenguaje de la manifestación. A sus 7 años, tengo aquí una frase que ella decía y que es parte de los registros que existen. A sus 7 años, ella le decía a sus amigos y familiares: voy a ser una gran artista, voy a cantar para el mundo. Mira qué poderosa frase. Y qué poderosa frase está diciendo ella. ¿Con qué imagen lo está diciendo a sus 7 años? Voy a cantar para el mundo. Y ella cantaba y cantaba desde pequeña. Y sin embargo la cosa no le fue fácil. Su primer disco no fue un gran éxito, no le fue tan bien como quizás ella esperaba o como ella estaba soñando desde pequeña. Sin embargo, ¿qué pasó con ella interiormente? Probablemente se lo vivió con tristeza, probablemente sintió frustración, probablemente sintió todas esas emociones. Sin embargo, en lugar de dejarse vencer, en lugar de decir, ¿sabes qué? Esto quizás no es para mí, etcétera. Ella siguió adelante. Y hay una frase que a mí me encanta, que también la vas a encontrar en redes, porque ella dijo: el fracaso es solo una oportunidad para hacerlo mejor. Mira qué poderosa frase tenemos ahí de una persona que claramente nos ha mostrado con todo el tránsito. Yo conocí a Shakira en los años 90, cuando mi esposo tenía un yepiábamos, había una amiga de él que amaba a Shakira y en medio de las dunas la música de Shakira salía de ese jeep, de esa mujer, y yo ahí conocí a Shakira. O sea, es como Shakira es muy, muy largo todo el trayecto, todo el recorrido que ha hecho. O sea, ¿qué implica? No soltó su entrenar en sí misma el dominio del lenguaje de la manifestación. Y eso es independiente de todas las experiencias de vida que ella pueda tener o que haya tenido con sus maridos o lo que sea. Ella ha logrado ese sueño, esa manifestación que a sus 7 años declaró con tanta vehemencia, con tanto ímpetu, con tanta claridad. Aquí está ese espacio de conexión. Entonces, ¿cuál es el gran desafío? Dominar el lenguaje de la manifestación implica un entrenamiento consciente y constante. Es un entrenamiento a diario. A mí me lo dieron con mucha claridad cuando me auditaban. Por ahí alguien en una oportunidad, en un retiro en la montaña, me dijo: a ti te hablan por interno. Y sí, los guías me hablan por interno todo el rato. Y todo el rato están auditando eso, sobre todo cuando estoy en algún entrenamiento específico. Y cuando me entrenaron en mí el dominar el lenguaje de la manifestación, el entrenamiento no iba solamente a las palabras que estaba usando, sino que también iba al pensamiento que estoy generando respecto de lo que quiero comunicar y a la imagen completa en cuanto a emociones, en cuanto a acción respecto de lo que quiero manifestar. Por lo tanto, dominar tu lenguaje de manifestación implica tener conciencia de que no solamente importa lo que estás diciendo, importa lo que estás diciendo, importa lo que estás pensando, importa lo que estás imaginando, importa el movimiento que estás realizando para todo eso que ya estás generando. Entonces, por ejemplo,
Puede ser que tú tengas ya súper entrenado, que fueron cosas que me pasaron a mí, súper entrenado el lenguaje, súper entrenado el pensamiento, súper entrenada la imagen, la visualización, súper entrenada toda esta configuración para tener una clara intención y, sin embargo, actuar en contra de ello. ¡Wow! Me pasó muchas veces. ¿Y qué significa actuar en contra de ello? Algo que es un ejemplo que para mí ha sido como bien interesante es tener claridad de todo, y sin embargo dar una acción completamente distinta. Es, por ejemplo, lo tengo súper claro, me lo repito, me lo imagino, lo tengo, lo visualizo, y después cuando estoy en algo espontáneo, en una acción espontánea, me preguntan, oye, ¿por qué no hiciste? ¿Por qué, de arriba digo, ¿por qué no compraste eso que tú querías comprar? Es que no tengo dinero y no me va a alcanzar. Y ahí ellos me mostraban, ok, esa es tu creencia, esa es tu confianza. Y yo no te digo que te vayas a meter en cosas que no sean las que tú puedes. Sin embargo, en mi entrenamiento personal fue, claramente sí puedo. Y es mi creencia la que me está diciendo que no puedo. Y cuando empecé a cambiar eso, cuando empecé a cambiar y a actuar en consistencia para generar la disciplina en mí para lograr lo que quería, entonces empecé a lograr lo que quería. Y eso fue muy poderoso. Entonces quiero volver al ejemplo de Shakira, porque Shakira es una mujer tremendamente disciplinada. Ella, tremenda disciplinada con su cuerpo, con su baile, con su canto, con sus letras. Ella, como cantautora, era algo que tenía súper claro. Quería entregar algo al mundo y quería que fuese bueno. Y para que fuese bueno, ella tenía que disciplinarse. Por lo tanto, aquí tenemos algo que es un dato que también es súper interesante. Está en uno lograr tu manifestación y actuar en coherencia con ello. Las acciones tienen que ser en coherencia con lo que tú quieres manifestar. Y esas acciones que van en coherencia con lo que tú quieres manifestar no significa que simplemente te vayas y, por ejemplo, con mi ejemplo, compres todo lo que quieres porque confías en la manifestación. No, se trata de que tú hagas todo lo necesario para que se genere esa abundancia que tú estás necesitando para que esté todo lo que tú quieres. O sea, no se trata de que solamente gastes, sino que luego de que gastaste, generes lo necesario para que eso se cubra. Que tengas, impulses la creatividad necesaria con la disciplina necesaria para que todo eso vuelva a llenar tus arcas y decir, efectivamente, sí pude y sí estoy en abundancia. Esas acciones son fundamentales, pues manifestar no significa solo desear, no significa de solo hablar con claridad en el lenguaje de lo que quieres manifestar o visualizar lo que quieres manifestar con imágenes claras. También se trata de entrar muy profundamente en el sentir todo esto y actuar siempre en coherencia con ello. Y actuar en coherencia es la clave del lenguaje de la manifestación. Porque el lenguaje de la manifestación, recuerda, no son solo palabras. Es el actuar en coherencia, la clave fundamental del lenguaje de la manifestación. Si actúas en coherencia, entonces todo el universo realmente te va a creer, todo lo que te asiste realmente te va a creer. Cuando yo comprendí que en realidad el universo escucha todo, lo fui comprendiendo con distintas escenas que me fueron sucediendo en la vida y fue darme cuenta, ¡hey! ¿Cómo esconder algo? Para el universo no hay secretos, para el universo no existe, para todo lo que te asiste no existen los secretos. Por lo tanto, la coherencia es fundamental y caminar con esa coherencia, accionar con esa coherencia, disciplinarte para esa coherencia es la clave para dominar el lenguaje de la manifestación. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, dale like. Tu like
es un regalo que nos ayuda muchísimo a que YouTube se entere de que este contenido sí le gusta a personas como tú, y personas como tú hay también otras que les puede gustar. Entonces nos empieza a visualizar y nos ayuda mucho más si tú nos ayudas a nosotros con tu like, con tus comentarios, con tu suscripción. Así que también te invito a que compartas. Si sientes que este contenido le puede servir a alguien más, participa en este movimiento de generar conciencia y de que caminemos en conciencia desde el corazón. Te doy las gracias por estar aquí, las gracias por suscribirte y bueno, te invito a que veas alguno de estos otros videos. Nos vemos.